Bueno, ahora sí, con la asistente social y directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía, Mariela Solari. Buenos días y gracias por estar por aquí. Buen día y muchas gracias por la invitación. Mariela, queríamos arrancar por preguntarte, bueno, justamente, ¿cuál es la labor en la unidad? Hablábamos cuando empezamos el programa con Alejandra, de que claro, sabemos en realidad que abarcan mucho, pero a veces se piensa solo en un tipo de víctimas o solo en un tipo de delitos. Entonces, bueno, pedirte que nos cuentes a ver con qué tipos de delitos se trabaja, cuánta gente trabaja en la unidad. Bien. Capaz que también es importante para dar contexto por qué existe una unidad de víctimas adentro del sistema de justicia, ¿no? En general, los psicólogos y los trabajadores sociales en el sistema de justicia siempre estuvieron asociados más a la justicia de familia, en general en el rol de peritos, ¿no? Claro. Eran los peritos que todavía tienen esa función en la justicia de familia. Cuando se hace la reforma procesal penal en el año 2017, el sistema acusatorio exige, como pasa en todos los países del mundo, no somos originales en eso, cuando hay un sistema acusatorio, las víctimas pueden tener más facultades, ¿no? Lo que se dice siempre es en el sistema inquisitivo, la víctima hacía la denuncia, el Estado tomaba su conflicto, su problema, para decirlo claramente, y el Estado era el que lo tramitaba. La víctima pasaba a ser un objeto de prueba. En este nuevo código, las víctimas en Uruguay pasan a tener facultades y derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, pueden presentar prueba, que tienen después que hicieron la denuncia, ¿no? Claro. Y ahora voy a explicar por qué eso es muy importante. Tienen derecho a participar del proceso con un representante legal, tienen derecho a ser oída por el tribunal, tienen derecho a saber en qué está la causa, a tener una entrevista con la fiscalía y que le expliquen, bueno, hacia dónde va mi causa, ¿no? Uh-huh. Tienen derecho a oponerse a la decisión de un fiscal si decide archivar y que lo revise otro fiscal. Muchas veces se escucha decir, bueno, pero no son querellantes. ¿Por qué? Porque en otros países las víctimas además tienen el derecho a que si la fiscalía no quiere llevar su caso frente a un juez, se presentan con su propia defensa y prescinden de la fiscalía y son querellantes, ¿no? Eso no pasa acá en Uruguay todavía, deberíamos ir hacia un estatuto de la víctima que permita eso, pero eso no quiere decir que no debamos cumplir con las facultades que hoy sí tienen las víctimas, que es mucho más robusto que lo que tenían antes, ¿no? Uh-huh. Entonces, para eso la fiscalía tiene que tener, y claramente este rol que tiene que cumplir la fiscalía trasciende el conocimiento del derecho. ¿No? Los fiscales son abogados y lo que tienen que hacer es evaluar si existe evidencia para una conducta, si es delictiva o no delictiva, y tener elementos para litigar ese caso. Acá entran a jugar otras ramas. Exactamente. Entonces acá tiene que haber un trabajo interdisciplinario y por eso se crea una unidad de víctimas con funcionarios que son de la fiscalía. ¿Por qué? Porque también tienen que estar sujetos al trabajo con la objetividad, al trabajo en la reserva de los casos. Tenemos las mismas deberes y obligaciones que tienen los equipos fiscales en ese sentido. Y son psicólogos y trabajadores sociales. Por ahora son las disciplinas que tenemos y por ahora tenemos solamente 30 técnicos. Y digo solamente porque si uno mira el número de denuncias y el número de casos que tienen los fiscales en investigación, claramente la unidad logra abarcar un porcentaje muy pequeño todavía de las víctimas que tienen el derecho a esa asistencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, son 30 técnicos en todo el país. Las sedes, en Montevideo están las sedes especializadas de flagrancia, homicidios, estupefacientes, delitos sexuales, violencia doméstica, delitos económicos, que uno diría, la unidad de víctimas atienden delitos económicos. Sí, cuando hay estafas, por ejemplo, y hay, no sé si recuerdo, bueno, sí deben de recordarlo, cuando se hicieron, que se hizo público lo del cuento del tío y que había, claro. Bueno, ahí depende del grado de afectación de las víctimas. Por ejemplo, si son adultas mayores que tenían que ir a declarar a sede judicial, el fiscal entendía que para sostener y para poder llevar adelante el proceso, esa víctima que quería declarar, que quería participar, necesitaba una contención emocional. Entonces, a tu pregunta de en qué delitos, en realidad las víctimas de los delitos es de todos los delitos, ¿no? Rapiña, homicidio, copamiento, acabo de nombrar estafas con estas particularidades. Y lo que muchas veces hay como en el imaginario colectivo es que claramente queda bastante más asociado a veces a la cultura en el sistema de justicia de que los técnicos del área psicosocial estaban asociados a los problemas familiares.
Mal llamados problemas familiares cuando son temas de violencia doméstica o delitos sexuales, que no son problemas familiares, son delitos que se cometen en las relaciones interpersonales en el ámbito de la familia, de la crianza, cuando se trata de niños, o en los ámbitos de pareja, expareja. Entonces, sí tenemos un alto porcentaje de atención a violencia doméstica y delitos sexuales, porque claramente son aquellas materias que los equipos fiscales más requieren de otra disciplina, donde además más se requiere sostener a las víctimas para sostener, cuando digo sostener es poder emocionalmente, desde el momento que una persona denuncia un hecho, pasar por todas las etapas que implica el proceso de justicia, ¿no? Ir a declarar a sede de fiscalía, ir a declarar al juzgado, ir a una pericia, y uno dice, ay, no se podrá hacer eso de una sola vez, y no, porque son instancias que tienen objetivos distintos, que a veces se preguntan cosas muy distintas. La etapa indagatoria en la fiscalía, el fiscal podrá ver si con toda la información que tiene en la carpeta necesita profundizar o no. Hay muchas veces que ni siquiera tiene por qué profundizar, la conoce a la víctima para que sepa quién es, a quién se va a encontrar en el juicio o en la audiencia, pero quien va a profundizar va a ser de repente en una pericia sobre los hechos. O si la víctima va a declarar a la sede judicial en modalidad de prueba anticipada, será la víctima en su propia voz que dirá lo que le pasó según las preguntas que estén acordadas en una audiencia. Ahora, ¿todas las víctimas pasan por la unidad o cómo es? No todas, claramente, por lo que digo de la capacidad, de la cobertura que tenemos. Ahí lo que hay es los equipos fiscales, primero, siempre tiene que haber una denuncia penal, y además el equipo fiscal que esté interviniendo, el que esté asignado, tiene que resolver que existe mérito para llevar adelante una investigación penal y que esa persona reviste el estatuto de víctima, ¿no? La unidad de víctimas no es, y lo voy a decir así porque me parece para que quede como claro, no es que alguien se presenta en la fiscalía y dice yo fui víctima de, y la unidad de víctimas lo atiende. Podremos recepcionar como somos funcionarios públicos, si una persona va a una institución tenemos que darle una respuesta, pero de ahí a que pase a estar lo que nosotros le llamamos en un plan de acompañamiento por la unidad de víctimas, exige que tenga el estatuto de víctima. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un fiscal que dice, acá hay hechos que voy a investigar penalmente y esta persona es la que figura como víctima en estos hechos. Y además, la estrategia y el plan de acompañamiento de la unidad siempre va en coordinación con la estrategia que tenga el equipo fiscal. Si el equipo fiscal nos dice, no, yo esto no veo que podamos seguir adelante y probablemente se archive, bueno, vamos a tener que trabajar con la víctima para poder explicar qué es lo que pasa y por qué, más allá de que si los hechos sucedieron o no, por qué la fiscalía entiende que lo va a archivar. Claro, eso es interesante, porque en realidad siempre pensamos en esto que decías, claro, y de cómo se sostienen las distintas instancias cuando el proceso avanza, pero no cómo se trabaja con la persona cuando hay que explicarles de qué se archiva. Exacto. Eso me parece importante dejarlo claro, porque muchas veces también en el imaginario colectivo o en los relatos es, bueno, la unidad de víctimas trabaja para que... No, la unidad de víctimas es parte de la fiscalía, yo siempre repito, no queremos que ningún inocente vaya preso y además, pero sí en eso tiene que estar el equilibrio de que las víctimas también sean cuidadas, protegidas en la decisión del equipo fiscal, en ir adelante con un juicio y llegar a una condena, en la decisión de que se archive. Nos toca muchas veces acompañar al equipo fiscal, explicarle a una víctima por qué se va a archivar el caso o por qué no avanza una investigación. Y eso también es parte de poder, es un derecho. Lo que más... las víctimas de los delitos llegan a la fiscalía, yo siempre digo lo mismo, porque la violencia irrumpió en su vida, ¿no? Un día te despertaste y te llaman por teléfono y te dicen que mataron a tu hermano o que mataron a tu hijo, o tu hija develó en la escuela que la abusaron sexualmente, o alguien de tu entorno o a ti misma, ¿no? O venís en un proceso terapéutico y decidís que vas a hacer una denuncia por los hechos que te pasaron cuando eras hace un tiempo o hace unas semanas. O fuiste víctima de una rapiña. En medio de esa conmoción, de la violencia que irrumpe en tu vida, que se te desorganiza todo, que querés creer que eso no te pasó, tenés que afrontar ir
a encontrarte con un funcionario policial o de fiscalía que te va a hacer preguntas, ¿no? Que te va a hacer preguntas que además las necesita para llevar adelante que se haga justicia con lo que te pasó. Entonces eso es muy removedor, porque te lleva todo el tiempo a lo que tu cerebro y tu corazón tratan de decir, no, decime que esto no pasó, ¿no? O que no me pasó, o que no nos pasó. Entonces, para eso es para lo que se necesita esa contención. Y además, vuelvo a la pregunta, ¿por qué tienen que ser funcionarios de fiscalía? Porque los técnicos de la unidad de víctimas no toman declaración, pero acompañan muchas veces la toma de declaración con el equipo fiscal, que es el que lleva adelante la declaración, y son los que tienen que acompañar como un otro que apoya a la persona que está en este momento realmente relatando algo que es muy traumático, ¿no? Y que no importa si pasó hace mucho tiempo, porque es volver a revivir esos hechos. En un entorno que no es un entorno terapéutico, es un entorno que tiene sus rituales jurídicos, su lenguaje jurídico, su solemnidad jurídica, y que, por ejemplo, cuando van a declarar al juzgado, también existe todo... la ansiedad y el temor de qué es lo que va a pasar. Arranqué esto diciendo qué es lo que más nos preguntan y qué es lo que más muchas veces reclaman las víctimas cuando van. Información. Claro, a eso también queríamos ir, ¿no? ¿Cómo es? Llega una víctima, vamos a poner casos como el de Penades, Operación Océano, que son chiquilines. Llegan allí y ¿cuál es la conversación? ¿Cómo es que se da? ¿Ellos preguntan? ¿Ustedes los asesoran? ¿Cómo es que se da esto? En esto que tiene que ver con los delitos sexuales, sí, y cuando se trata de, nosotros les llamamos casos donde hay múltiples víctimas, sí, es el mismo caso, claro, con múltiples víctimas. Y que muchas veces pasaron muchísimos años, ¿no? A veces, ahí voy a decir varias cosas. Una, estos casos que tú nombraste son los más conocidos, porque salen a la luz por los actores que están involucrados. Hay otros casos que no salen a la luz y que tienen características similares. Se trabaja con todos los casos de la misma manera, no es que con unos de una manera y otras de otra. Acá, vuelvo a repetir, siempre lo que hace la unidad está muy atado a lo que el equipo fiscal también va determinando como estrategia. Entonces, nosotros, una de las ventajas de esto de que sea público, ¿no? Este nuevo código también hace que cuando sale a la luz la denuncia de un hecho de esta naturaleza y que se está investigando, eso permite que otras víctimas se acerquen. ¿Qué ha permitido en delitos de esta naturaleza, como violencia sexual en todas sus manifestaciones, abuso sexual, violación o explotación sexual? Que las víctimas sientan que en la fiscalía pueden ir a denunciar, y eso creo que es un mensaje importante a subrayar, en un ambiente que no les genera tanta intimidación como puede ser, por ejemplo, una sede policial. Y no es porque los funcionarios policiales no las traten bien o los traten bien, no es por el trato, es por el espacio que genera ir a hablar de un delito sexual donde tú vas a hablar de tu intimidad, donde vas a hablar de hechos que ocurrieron en tu cuerpo, con tu cuerpo, ¿no? Y que no es lo mismo sentarte en una sede policial a decir cómo te robaron el celular, donde hay otra gente escuchando, que hablar de tu intimidad, ¿no? Entonces, eso ha permitido que otras víctimas se acerquen, a veces o llaman al teléfono de guardia de la unidad de víctimas o piden para entrevistarse con el equipo fiscal. Bueno, ahí nosotros siempre la primer palabra la va a tener el equipo fiscal que está llevando adelante la investigación. Enseguida se le va a poner en contacto con el equipo fiscal y es el equipo fiscal el que determina lo que hablábamos hoy. Claro. Si esa persona reviste el calidad de víctima en esta investigación o no. Si no lo reviste, le vamos a dar una primera orientación y vamos a activar otros recursos para su contención y su apoyo. Si sí tiene calidad de víctima en esa investigación, lo que nosotros hacemos en general es, a veces participamos de la toma de declaración, incluso a veces no participamos de la toma de declaración si la víctima se siente fuerte y siente que quiere estar en ese espacio. Y después lo que sí hacemos es tener una entrevista más de carácter psicosocial, que tiene que ver con sus características más de cómo le está impactando estos hechos, tanto en su estabilidad emocional, en su funcionalidad, ¿no? En ir a trabajar, ir a estudiar, en cómo se está relacionando con su entorno, si su familia sabe o no sabe, cómo lo va a manejar, cómo se va a manejar con los medios, darle información sobre cuáles son los pasos a seguir, qué es lo que viene ahora después de esto, por qué una pericia, por qué no una pericia. Y en esto también siempre lo subrayo, la unidad de víctimas no le va a decir a una víctima qué tiene que decir, porque nosotros no sabemos
qué vivió esa persona. Ni vamos a interpretar porque no hacemos nada que tenga que ver con un informe pericial sobre esos hechos, ¿no? Lo que sí le vamos a dar es la contención para que pueda decir lo que tenga que decir en los momentos que le toque decirlo. Ahí a veces nos preguntan, bueno, pero si la persona empieza a hablar de cosas, sí, ha pasado que en una entrevista más de contención y apoyo, o en entrevistas de seguimiento que se hacen a veces por teléfono, a veces en el domicilio de la persona, empieza a relatar otros hechos, porque las características que tiene la develación de los delitos sexuales es como empezar a descongelar aquellos recuerdos que estaban en la memoria congelados. ¿Por qué congelados? Porque me generan dolor, porque me generan angustia, porque quiero hacer de cuenta que no pasó, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, lo que nosotros siempre le decimos es, nosotros justamente porque no queremos que repitas esto 50 veces, lo que te vamos a pedir es que yo te acompaño a lo que lo puedas hablar con el equipo fiscal, ¿no? Porque además creo que en eso hay que ser siempre muy cuidadoso. No tenemos por qué escuchar 50 veces y hacer repetir a una persona 50 veces algo que tenemos que preservar para que lo pueda decir en el lugar que lo va a poder decir y va a poder ser valorado de esa naturaleza, ¿no? Porque cuando declare en una sede judicial, ahí sí va a poder ser una evidencia y una prueba para el proceso judicial. Entonces, nos parece en eso siempre como ser muy cuidadoso. Eso tiene que ver con no revictimizar, ¿no? Mariela, ¿y qué pasa con el miedo, ¿no? Pensábamos el miedo sobre todo, que debe estar siempre presente de distintas maneras, pero ahora en relación, bueno, como decíamos, bueno, al último caso, a este de Penades, por ejemplo, en relación a ciertas presiones, ¿no? Bueno, presiones como han dicho, ¿no? La abogada, la fiscal, víctimas que denunciaron que habían visto, autos raros, decían, ¿no? Parados frente a su casa, persecuciones, la presión mediática. ¿Cómo es trabajar con todo eso? La evidencia y los estudios que hay en varios países, con víctimas de delitos sexuales que han transitado por el sistema de justicia, muestran 3 tipos de barreras. Las barreras personales, las barreras del entorno y las barreras del sistema. En las barreras que tiene que ver con las barreras personales, el miedo, la desconfianza es una de las primeras. Y el miedo es a muchas cosas, ¿no? Es el miedo a la seguridad física, es el miedo, le dicen algunos autores, a caer en el ostracismo por ser juzgado. Vamos a decirlo clarito, a que todo el mundo me señale de por qué ahora lo venís a decir, pero de última vos sabías lo que estabas haciendo, pero de última, ¿no? Todas esas frases que surgen desde distintos lugares, que aparte hoy en día tenemos otro entorno que es el entorno digital. Las redes sociales. Que no es que escuchaste en la casa de tu tía que alguien dijo, entonces decís, no, mejor yo no voy a decir nada porque ahora se me viene toda la tormenta con esto, sino que en las redes sociales no deja de estar ese mensaje. Son 24 horas, los 7 días a la semana, si alguien quiere denunciar y empieza a leer, bueno, esa es una de las recomendaciones que en general hacemos, tratar de alejarse, pero a veces es muy difícil porque es parte de la vida de los adolescentes, de los niños, de los jóvenes y de los adultos bastante también, pero más de esa población. Entonces, el miedo está presente y eso es parte de nuestro trabajo, ¿no? Empezar a generar lo que nosotros llamamos todas las posibilidades de la protección emocional. Y no solo, porque cuando se piensa en el sistema de justicia se piensa en la protección procesal. Tiene reserva de identidad o en algún caso tiene custodia. Pero eso es un elemento. Después hay que gestionar cómo esa persona se siente segura, teniendo aún la custodia o la reserva de identidad, ¿no? Sí, la procesión va por dentro. Exacto, entonces hay que poder trabajar todo esto que genera la culpa, ¿no? La culpa de decir por qué yo no lo dije antes, esto de las etiquetas que se cambian, ¿no? Que la persona que es víctima se siente culpable de lo que pasó, y cuando digo esto de las etiquetas, hay estudios al respecto. Filkenhorst lo viene estudiando hace muchos años en niños que han vivido y en adolescentes que han vivido violencia sexual. Entonces, el miedo es parte de lo que hay que trabajar. Bueno, ahí con esto que decís, más allá de
no por hacerte profundizar a ti en este caso, pero sí lo hemos hablado acá, bueno, lo importante que fue, ¿no? O lo que puede haber incidido, y eso lo decían, ¿no? Los expedientes y demás, en este caso, el haber tenido autoridades justamente planteando la defensa al victimario, ¿no? Sí, eso en violencia sexual, todo lo que pasa en el entorno, y en el entorno tiene que ver el entorno más cercano, el entorno, los medios de comunicación, la cultura, todo lo que aparece genera más intimidación, claro, o habilita a que las víctimas puedan decir. En esto yo siempre remarco que hoy estamos también en un momento en el que las denuncias de violencia sexual han aumentado, las condenas de violencia sexual han aumentado, a pesar de que siguen siendo bastante chico el número con respecto a la cantidad de denuncias, lo cual es igual en todo el mundo. También porque a nivel mundial este tema se ha puesto más sobre la mesa, ¿no? Y siempre decimos lo mismo. Imaginemos que la comunidad de las mujeres artistas que tienen mucho acceso a muchos recursos, ¿no? A recursos desde tener abogados, de tener psicólogos, de tener recursos que le permiten decir lo que le pasó, o incluso los medios de comunicación, porque la mayoría eran artistas, se unieron para poder decir situaciones que pasaban hace muchos años y no se animaban a decirlas, ¿no? Entonces imaginemos que esas mujeres que las vemos como aquellas que tienen mucho acceso a muchos recursos, les costó tanto tiempo y tuvieron que unirse para poder decir lo que les pasaba. Entonces, en esto me parece que es muy importante el mensaje de que está también en cómo la comunidad, en el sentido de la sociedad y la comunidad uruguaya, tiene la capacidad de escuchar lo que está pasando. Y en esto también subrayar, porque muchas veces se dice, bueno, pero será verdad esto del orden de lo increíble, ¿no? ¿Es creíble o no es creíble? Bueno, ahí creo que es muy importante también tener claro que cuando hablamos esto de las pericias y por qué son importantes, bueno, hay técnicos formados, psicólogos, trabajadores sociales, que son peritos que trabajan a nivel del sistema de justicia, tanto peritos de parte como peritos del ITF, que justamente hay ríos de tinta escritos sobre distintos tipos de test y de pruebas que realizan en las pericias. La pericia no es una charla, claro, ¿no? No es como cuando voy al psicólogo clínico donde hablo y se trabaja sobre la terapia. Palabra. No es una terapia. La pericia, y acá sería buenísimo que también los peritos pudieran explicar siempre a la población de qué se trata, porque para distinto tipo el equipo fiscal puede pedir, quiero una pericia para determinada cosa, y el perito verá cuál es la técnica más propicia para ese objeto de pericia que le pidieron. Entonces, el sistema debe de tener las herramientas para garantizar que cuando hay una denuncia de hechos que no se pueden probar, y de hecho pasa, porque por algo hay investigaciones que muchas veces se archivan, a veces porque no hay prueba, a veces porque las pericias determinan determinadas situaciones en las que no es posible decir si esos hechos sucedieron o no. Sí. Ahora, pensando en esto que decía Sofi, ¿no? El tema de cómo influye las declaraciones de autoridades importantes. En este caso ha pasado con el ministro del Interior, una figura que justamente está involucrada con todo lo que tiene que ver con la justicia, el presidente de la República, ¿no? Autoridad máxima. ¿De qué manera influye esto en las víctimas? Si por un lado se trabaja tratando de visibilizar este tipo de problemas para que las víctimas se animen, ¿tá? Y las autoridades por el otro lado barren allí todo lo que se ha hecho. Sí, yo del caso concreto no voy a hablar, pero lo que sí vuelvo a remarcar es que siempre las opiniones del entorno son importantes. Las opiniones que da el entorno, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Por ejemplo, en los entornos familiares es clave cuando la familia logra escuchar lo que se está diciendo y cuando no, ¿no? Cuando digo también logra escucharlo, es habilita que se sigan los trámites institucionales que se tienen que seguir para que se investiguen los hechos, y tampoco cuando en las familias y en los entornos más inmediatos, el barrio, la escuela, el liceo, el lugar de trabajo de las personas, empiezan como a oficiar de jueces, ¿no? Esto, yo creo que debe ser mentira, yo creo que no sé qué, y creo que ahí hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Muy cuidadoso, porque hasta que la persona no logra
poder plantear lo que le ha pasado y donde no existan otros profesionales. Esto es como armar un puzzle donde tienen que intervenir otros profesionales, ¿no? Entonces, hago un paralelismo que suena un poco loco capaz, pero cuando pasó la pandemia del COVID, todos recurrían a los expertos para hablar del COVID, ¿no? Y todos tratábamos de asesorarnos de cuál era la mejor información para poder tomar decisiones, desde cómo cuidarnos, Bueno, en estos temas, en lo que tiene que ver con la violencia sexual, con la violencia basada en género, es lo mismo. Hay ríos de tinta escrito, hay gente que estudia, que investiga sobre estos temas. Tenemos que recurrir a los profesionales que nos permitan asesorarnos a la hora de poder también dar una opinión formada sobre estos temas, ¿no? Muchas veces creo que queda como más en una charla de esto que yo hablaba al principio, como si fuera un asunto de familia, ¿no? Dijo esto, no dijo, como en un dime y direte, y en realidad hay que profesionalizar en ese sentido, ¿no? Y pensando en eso, son 30 técnicos, ¿cuántas víctimas están en la unidad? En la unidad atendemos más o menos por año unas 3.000 y algo de víctimas, más las que están en seguimiento, porque a veces un juicio puede demorar 2 años, 3 años. Entonces, a veces ese seguimiento se sigue haciendo muy... el seguimiento es más intensivo cuando se acercan instancias judiciales que a la víctima le va a generar esto que estábamos hablando, más ansiedad, más miedo, más necesidad de tener contención. Pero bueno, a veces cuando la investigación demora es un seguimiento a veces, como decía, más telefónico para saber cómo está. Lo que se hace es activar los recursos que esa víctima requiere, si está en tratamiento, si no está. Hay víctimas que dicen, yo por ahora no quiero ir a ningún psicólogo, no quiero ir a nada. Pero bueno, cada tanto volvemos a llamar para ver cómo está, si hay algunas cuestiones que hacen a su funcionalidad, como por ejemplo, no estoy queriendo ir a trabajar, no estoy queriendo ir a la escuela, sí, claro. Para poder tratar de apoyar en eso de cuando sea el momento necesario de activar los recursos que se requieran, ¿no? Y si se piensa justamente en esta cantidad de funcionarios y funcionarias y la cantidad de víctimas, ¿cómo están entonces en materia de recursos económicos, humanos? Bueno, creo que la unidad de víctimas hay que poderla ver en el contexto de la fiscalía, ¿no? Y por eso, y como ha habido tanta sí, crítica y tantos pedidos. Nosotros somos funcionarios de la misma institución, y en ese sentido creo que la fiscalía como nueva institucionalidad a partir del nuevo Código del Proceso Penal es una institucionalidad que ha ido incrementando en intensidad, en complejidad y en cantidad el volumen de trabajo, la exposición pública. Y la exposición pública, ¿por qué? Porque también requiere tener un trabajo de calidad en contextos que son de mucho estrés, ¿no? El trabajo que hace la Fiscalía es donde llega las situaciones violentas, las situaciones que la ciudadanía exige una respuesta. Y bueno, en ese sentido, los reclamos ustedes ya lo conocen, tanto de los fiscales, a través de la asociación, a través de la Fiscalía, los reclamos de los funcionarios, porque para que se dé todos estos mecanismos de protección, yo mencioné mucho al equipo fiscal, mencioné a los técnicos de la unidad de víctimas, hay abogados coordinadores que trabajan también con nosotros recibiendo a las víctimas cuando los fiscales están en audiencia, tienen otras actividades, hay funcionarios administrativos, hay funcionarios de mesa de entrada que reciben a las víctimas. Entonces, el poder proteger a las víctimas tiene que ver hasta, por ejemplo, con la infraestructura que tiene la Fiscalía, porque si yo voy a hacer esperar a la víctima en un lugar donde es probable que por más que tenemos todo diseñado para que entren por un lado las víctimas, los indagados por otro, pero si no tengo una infraestructura adecuada, seguramente se crucen, más allá de mis buenas intenciones, ¿no? Entonces, en términos de recursos, bueno, se ha planteado en el Parlamento los recursos que requiere la Fiscalía como toda. Nosotros, evidentemente, si hay un equipo fiscal que tiene 1.000 y pico de casos para poder revisar, es muy difícil que pueda brindar una atención a las víctimas, porque la política de atención y protección a las víctimas es una política que es competencia de la Fiscalía. Los fiscales con el apoyo de la unidad de víctimas, no es solo de la unidad de víctimas. Faltan recursos entonces para desarrollar todo eso. En realidad yo creo que la Fiscalía, en esto que dije, que ha ido incrementando su trabajo, eso también exige
una estructura institucional acorde a eso. Claro. ¿No? Si hay 3.000 víctimas y 30 funcionarios, son 100 víctimas para cada funcionario. Y eso sigue siendo un porcentaje muy poco de la cantidad de denuncias y de casos que hay en investigación, donde los equipos fiscales y la unidad tenemos que priorizar qué casos atender, ¿no? Claro, muchísimo. Asistente social y directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Mariela Solari, muchas gracias por estar hoy en Nada que Perder. Bueno, gracias a ustedes. Hasta la próxima.